¿Alguna vez has sentido esa fuerte necesidad de posponer tareas importantes, aún sabiendo que te sentirás todavía más presionado cuando por fin decidas ponerte a hacerlas? Esa llamada para hacer una cita con el médico, tu proyecto final de la clase, el análisis estadístico que solicitó tu jefe. ¿Por qué las postergamos a pesar de ir contra toda lógica y nuestro propio bienestar? ¿Habrá alguien a quien sí le sea útil procrastinar? ¿Tendremos remedio? Aunque no lo creas, el Internet no creó la procrastinación. La gente ha luchado contra ella desde las civilizaciones antiguas. El poeta griego Hesíodo, por allá del 800 antes de nuestra era, ya advertía sobre no dejar el trabajo para mañana y pasado mañana. El cónsul romano Cicerón calificaba por allá del 100 antes de nuestra era a esta mala costumbre como odiosa. ¿Por qué somos así? Según un estudio del 2014, es posible que procrastinar sea, al menos en parte, un tema evolutivo. Los investigadores consiguieron a varias parejas de gemelos para indagar sobre sus hábitos. Compararon a gemelos fraternos que solo comparten parte de su ADN como cualquier otro hermano con gemelos idénticos que comparten todo su ADN. Cada par de gemelos había crecido en la misma casa, básicamente con las mismas influencias ambientales. Esperaban que comparar sus respuestas ayudara a saber si su genética influía con sus hábitos de procrastinación. Los investigadores encontraron que aproximadamente en la mitad de las ocasiones, los hábitos de procrastinación podían asociarse con diferencias en la genética. Esto ocurre con muchos rasgos de comportamiento heredados. Hay cierta variación que se asocia con factores ambientales. Además, corroboraron un hallazgo de otros estudios, que la variación genética que orienta a la procrastinación se relaciona con variables genéticas de otro rasgo, la impulsividad. En otras palabras, parece que las dos cosas podrían heredarse juntas. Los investigadores sugieren que hay razones evolutivas para esta relación. La vida humana primitiva se centraba en la supervivencia a corto plazo. No es útil calcular qué harás en 6 meses si hoy estás muriendo de hambre. Así que quizás aquellos que priorizaban los objetivos a corto plazo y precipitaban sus decisiones impulsivamente para resolver sus necesidades urgentes, posponiendo las cosas con recompensas más lejanas e inciertas, podrían haber sobrevivido mejor. Algunos de sus rasgos de comportamiento pudieron haberse heredado transmitiéndose a sus hijos. No sé, quizás hasta los dinosaurios vieron venir el meteorito que los acabó, pero en lugar de lanzarle su versión de Dart, ya sabes, la sonda que lanzó NASA para desviar un meteorito literalmente de un golpe, lo pospusieron y siguieron jugando Angry Pterodactyls. Obviamente estoy bromeando. En fin, el mundo actual es distinto y ahora es importante tomar decisiones y acciones para nuestros objetivos a largo plazo. Cosas como ahorrar para la jubilación para no morir de hambre entonces, planear las vacaciones para que no salgan tan costosas, hacer los pendientes a tiempo para no reprobar la clase o perder el empleo, por lo que ese rasgo genético ya no necesariamente representa una ventaja. Pero espera, no puedes culpar de tu procrastinación solo a tus genes. Hay muchos factores psicológicos relacionados con la procrastinación y la impulsividad. Algunos neuropsicólogos describen la procrastinación como un problema de funciones ejecutivas. Estas son el conjunto de habilidades que nos permiten planificar, priorizar y llevar a cabo las tareas. En un estudio de 2010 se identificó que los propios informes de los estudiantes universitarios sobre sus funciones ejecutivas podían ayudar a predecir su tendencia a procrastinar. Hay distintas funciones ejecutivas que requerimos en los distintos pasos que ejecutamos cuando nos vamos a poner a trabajar. Por ejemplo, un estudiante puede sentarse para empezar una tarea, pero pasar demasiado tiempo reuniendo sus materiales de estudio. Otra persona puede planear lo que va a hacer, pero le cuesta concentrarse lo suficiente como para, de hecho, sentarse y comenzar. Sus procesos se detienen en puntos diferentes, aunque ambos terminen posponiendo el trabajo. Hay investigadores de psicología social que describen la procrastinación como un fallo en la regulación del estado de ánimo. Esto significa que nos inclinamos por preferir una sensación placentera de corto plazo, aunque la tarea pendiente vuelva más adelante a atormentarnos. Desde este punto de vista, la procrastinación es un intento de evitar malas sensaciones. Esto puede ser el estrés de pensar en la actividad, el miedo a que el resultado sea terrible a pesar de esforzarnos,
o lo desagradable de la propia tarea. Es fácil convencernos a nosotros mismos de posponer las actividades cuando nos despiertan un sentimiento desagradable. Por ejemplo, si estás cansado, quizás te dices que es mejor tomar una siesta y cuando te sientas mejor podrás trabajar más. Además, trabajar cuando te sientes descansado suena perfectamente lógico. El problema es cuando esta evasión de las actividades se hace constantemente y nos volvemos procrastinadores seriales, porque entonces vamos apilando más y más actividades y en el futuro terminaremos enfrentándonos a más estrés. Y ya platicamos en este otro video que el estrés puede llegar a ser complicado para nuestra salud. La regulación del estado de ánimo ocurriría si, en lugar de darle la vuelta a esta sensación desagradable esperando que desaparezca, la enfrentamos y la resolvemos. Tanto las funciones ejecutivas como la regulación del estado de ánimo se relacionan con lo que los psicólogos llaman autorregulación. Es posible que la procrastinación tenga inclusive consecuencias fisiológicas. Eso es lo que sugiere este estudio del 2015, donde se identificó que aquellas personas con mayores niveles autodiagnosticados de procrastinación también tenían mayores problemas para controlar hipertensión y enfermedades cardíacas. Pero ¿todas las formas de procrastinar son igual de malas? Resulta que en realidad hay diferentes tipos de procrastinadores y que a veces a lo que le llamamos procrastinación en realidad es una forma de hacer el trabajo de manera más eficiente. Otro estudio de 2015 pidió a 710 individuos que se consideraban procrastinadores que realizaran un montón de autoevaluaciones sobre procrastinación, ansiedad, depresión y calidad de vida. Basándose en sus resultados, los investigadores identificaron 5 subtipos: procrastinadores ligeros, procrastinadores promedio, procrastinadores severos, personas con depresión primaria y procrastinadores bien adaptados. La procrastinación no es absolutamente mala para todo el mundo. Depende del tipo de procrastinador que seas, en qué y cómo. Por eso también, aunque en internet hay N cantidad de estrategias para dejar de procrastinar, no todas les funcionan a todas las personas. Concretamente, podemos hablar de procrastinación activa frente a procrastinación pasiva. La pasiva es en realidad la que se asocia con todo lo que expliqué en la primera parte del video. Tenías que hacer cierta tarea, la pospones, no logras terminarla adecuadamente y terminas sintiéndote fatal. Quizás además repruebas la clase o tu jefe te llama la atención. Se asocia con sensaciones de duda, ansiedad o angustia. La procrastinación activa podría considerarse una estrategia de gestión del tiempo. Hay quienes prefieren trabajar bajo presión y deliberadamente posponen las tareas para ponerse en una situación de escasez de tiempo. El truco está en que estas personas sí tienden a terminar la tarea y al final se sienten bien con sus decisiones y el trabajo realizado. Los procrastinadores activos se parecen más a los no procrastinadores que a los pasivos en ciertos aspectos. Manejan de manera diferente el estrés, tienen mejor gestión de su tiempo y tienen confianza en su capacidad para hacer las cosas. Un estudio de 2019 identificó que los procrastinadores activos que participaron mostraban mayor inteligencia emocional, persistencia y autodirección si se les comparaba contra los procrastinadores pasivos. Hay investigadores que cuestionan esta etiqueta. Dicen que en realidad ni siquiera se le debería considerar una forma de procrastinación. Otros dicen que estas personas que hacen retrasos intencionados al decidir posponer algunas tareas y dar prioridad a otras, lo que están aplicando en realidad es una estrategia para gestionar tareas complejas. Hay un estudio ya un poco antiguo en el que un grupo de investigadores de Stanford había pedido a un grupo de gente que imaginaran a su yo futuro. También les pidieron que se imaginaran a su yo actual, así como a un desconocido. Todo esto mientras el equipo monitoreaba la actividad neuronal de los sujetos. Algunas personas, cuando se imaginaban a sí mismas en el futuro, mostraban una actividad neuronal con un patrón semejante que cuando se imaginaban en su yo presente. Esto significa que sienten un alto grado de continuidad con quien serán en el futuro. Pero hay personas que, cuando pensaban en su yo futuro, activaban un patrón de neuronas más parecido a cuando pensaban en un extraño que cuando pensaban en su yo presente. Más recientemente, un grupo de investigadores relacionado con la procrastinación tomó estos estudios de base e identificó que este último grupo, quienes reaccionaban a la idea de su yo futuro de manera similar a cómo reaccionaban a la idea de un extraño, tendían a procrastinar más.
De alguna manera es como si supusieran que las consecuencias de no hacer lo que hay que hacer hoy en realidad no les va a afectar a ellos mismos, sino a un futuro yo con el que no se identifican tanto. Este mismo grupo de investigación ha identificado 7 elementos que activan la procrastinación. Puede ser que consideres la tarea aburrida, frustrante, difícil, ambigua, poco estructurada, que no tiene una recompensa por sí misma o que no tiene sentido para ti. Identificar si alguno de estos elementos está presente cuando procrastinas puede ayudarte a elegir una estrategia adecuada para ti. ¿Hay evidencia sobre qué tipo de estrategias funcionan mejor contra la procrastinación? Un análisis sobre diversos estudios que prueban estrategias para abatir la procrastinación las agrupó en 4 distintos tipos de intervenciones: autorregulación, terapia cognitivo-conductual, otros enfoques terapéuticos e intervenciones centradas en los puntos fuertes y los recursos de los individuos. Aparentemente, la intervención más exitosa de todas es la terapia cognitivo-conductual. Esto quiere decir, según estos datos, que buscar apoyo profesional es una buena idea. Pero si te inclinas más por probar estrategias de manera individual primero, te presento un modelo que puedes tomar de partida. Lo propuso Pierre Steele en forma de ecuación. No te espantes, ahorita te la explico. El resultado de la ecuación, la motivación, es nuestra inclinación para hacer el trabajo. Si tienes suficiente motivación, no vas a procrastinar. Si no tienes suficiente motivación, puedes considerar los elementos de la ecuación para ayudarte a pensar qué puedes modificar. En este modelo, la expectativa es qué tanto esperas ser exitoso en la tarea y, por lo tanto, qué tanto esperas obtener la recompensa prometida. Entre más creas que serás exitoso, es menos probable que evites realizar la actividad. Valor es ¿qué tanto consideras que disfrutarás la actividad y la recompensa? Impulsividad es esta tendencia a distraerte por otras cosas. La impulsividad te jala a ver Instagram o Facebook en lugar de hacer lo que debes. Finalmente, el retraso se refiere al tiempo que debes esperar para tener la recompensa. Si maximizas tus ideas sobre la expectativa y el valor, mejoras la motivación. Igualmente, si reduces los factores que asocias con la impulsividad y el retraso de la recompensa, vas a tener mayor motivación. Por ejemplo, quizás tu tarea implica la memorización de datos totalmente ajenos a tu vida y que no te interesan en absoluto. Para empezar, quizás ni siquiera crees tener tan buena memoria. Eso es tener poca expectativa. Y como no te parece útil aprenderte eso, tiene poco valor para ti. Pero, ¿qué tal que decides tomar esta actividad como un reto para mejorar tu capacidad memorística? Hay estrategias que dicen que si memorizas datos por bloques, los puedes recordar mejor. Y todavía más si los distribuyes de manera que la información la tienes que memorizar a lo largo de varios días. ¿O qué tal que busques la manera de hacer la tarea más agradable? Puedes cambiar la letra de una canción que sí te gusta y metes ahí al menos una parte de lo que tienes que memorizar. También puede servirte distribuir la tarea grande en tareas menores. Las tareas menores en general deberían percibirse más sencillas por sí mismas, mejorando la expectativa de nuestra capacidad para resolverlas. Las otras partes de la ecuación también las puedes modificar. Puede ser útil que retires físicamente de tu entorno esos objetos con los que te distraes fácilmente para bajar la impulsividad. A largo plazo, es bueno tener un lugar de trabajo donde no tengas todos estos distractores, porque estar retirando las cosas cada vez que vas a trabajar toma tiempo valioso. El modo avión de tu celular y eliminar las notificaciones es útil y rápido de hacer. Una estrategia muy conocida es la Pomodoro. Consiste en ponerte en modo de trabajo por periodos cortos de tiempo. En cada bloque de 25 minutos te enfocas en solo una tarea menor, mejorando así tu expectativa. Además, puedes autoprometerte una recompensa cuando logres cumplir esos 25 minutos de trabajo. Eso también puede ayudarte a reducir el retraso a la recompensa. O quizás tu actividad consiste en escribir un documento larguísimo. ¿Y qué tal si lo conviertes en un juego? Te pones una meta de cierta cantidad de palabras que debes escribir en 20 minutos y cada que lo logres, te premias. O quizás mi problema es que tengo miedo de hacer mi mejor esfuerzo y al final fracasar. ¿Será eso realista? ¿De verdad sería catastrófico fracasar? Hay varias estrategias que, aunque difieren entre ellas, se basan en enfrentar ese sentimiento que estamos tratando de evitar cuando posponemos la tarea. ¿Por qué me siento así? ¿Qué puedo hacer para dejar de sentirme así?
¿Cómo puedo cambiar mi perspectiva de este problema? Para aquellas personas que les gusta trabajar con fechas límites cercanas, porque eso les vuelve más eficientes, puede funcionar ponerse fechas límite artificiales más cercanas, o una combinación, dividir la tarea grande en tareas más pequeñas distribuidas en distintas fechas. Así también tienes una sensación de logro cada que haces un avance en cada fecha de entrega personal. Si a ti te ha servido una estrategia distinta, comparte con nosotros qué fue lo que hiciste. Suscríbete al canal y recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con pequeñas donaciones. Muchas gracias.